A veces no es que lo que sentimos sea demasiado, es que le hemos ido añadiendo capas sin darnos cuenta. Capas de culpa, de vergüenza, de resistencia, y lo que empieza como una emoción humana y natural, como la tristeza y el miedo, termina sintiéndose pesada y difícil de sostener. Hoy quiero hablarte de esas capas emocionales y de cómo también podemos elegir otras que sí nos sostengan. Este es el episodio número 18 de Una nueva tú, capas emocionales. Bienvenida a Una nueva tú, el podcast donde aprenderás a crear una vida más feliz, más sana y con propósito. Soy Rocío Gómez, tu coach, y juntas descubriremos el poder que tienes para transformarte en la siguiente versión de ti. Comencemos. Hola a todas, gracias por estar aquí, gracias por escuchar semana a semana. De verdad, te lo agradezco muchísimo. Les agradezco también sus mensajes que me han mandado, sus preguntas. Por favor, síganlo haciendo. Me encanta leer de ustedes, saber de ustedes y espero poder siempre ayudarles y responder las preguntas que me están haciendo. Bueno, este episodio se llama capas emocionales. Es un concepto que aprendí de una de mis coaches que se llama Jody Moore y ella explica las emociones como capas que se van superponiendo. Y pensarlas así nos ayuda a entender mejor las emociones negativas y también a aprender a crear de manera intencional experiencias emocionales más alineadas con la mujer que queremos ser. Pero antes de seguir, déjame retrocedo un momento porque antes de hablar de capas emocionales, es importante que entendamos de dónde vienen las emociones. Normalmente algo sucede. Eso que sucede es una circunstancia y hablamos más de esto en el episodio pasado. Una circunstancia es un hecho, está fuera de nuestro control y por sí sola siempre es neutral. Luego ese evento externo, esa circunstancia, desencadena pensamientos. Nosotros formamos opiniones sobre esa circunstancia y esos pensamientos son el significado que le damos a lo que está pasando. Pero tener pensamientos es parte de lo que nos hace humanos, creativos y capaces de resolver problemas. No estamos tratando de detener nuestros pensamientos, solo queremos aprender a observarlos y ser más conscientes de ellos, porque son nuestros pensamientos sobre las circunstancias los que generan nuestras emociones. Cuando pensamos, nuestro cerebro libera sustancias químicas que se sienten en el cuerpo. Algunas se sienten bien, a eso le llamamos emociones positivas, y otras no se sienten tan bien, y a eso les llamamos emociones negativas. Déjame darte un ejemplo. Imaginemos que recibo una llamada del director de la escuela de mi hija diciéndome que está en problemas. Esa sería una circunstancia. El director llama y dice, esto fue lo que pasó. En ese momento, de inmediato, empiezan los pensamientos. Pienso en mi hija, pienso en la escuela, pienso en el futuro, tal vez pienso en su pasado, tal vez pienso en mí misma como madre, todo lo que he hecho, todo lo que no he hecho. Y todos esos pensamientos empiezan a generarme emociones. Puedo sentir frustración, preocupación, ansiedad, enojo. Puedo empezar a culparme o buscar culpables. Y todo esto ocurre muy rápido en nuestra mente, muchas veces de forma automática, casi inconsciente. Pero es importante entender esto. No es la llamada la que crea mis emociones, son mis pensamientos sobre la llamada. Ahora, volvamos a las capas emocionales. En una situación así, que mi hija esté en problemas, hay emociones que son completamente razonables, ¿verdad? Por ejemplo, decepción, tal vez algo de tristeza. Dependiendo del caso, también podría ser útil sentir curiosidad. La curiosidad tal vez no sea mi primera reacción instintiva, pero sería una emoción valiosa en esta situación, porque desde la curiosidad y la empatía puedo acercarme a mi hija, entender qué está pasando y ayudarla a aprender y a crecer. Todas esas emociones pueden circular por mí, no son el problema. El problema aparece cuando no prestamos atención a nuestros pensamientos y empezamos a añadir capas adicionales de sufrimiento.
Empiezo a preocuparme por su futuro, por si alguna vez va a cambiar, por cómo esto afectará sus calificaciones, por lo que otros van a pensar. Y poco a poco, esas capas se van acumulando. Tal vez pueda empezar a sentir culpa o vergüenza, como si todo fuera mi responsabilidad. Y después aparece el enojo, que es una emoción secundaria, como una capa que se monta sobre la decepción, la tristeza o el miedo, que son mis emociones primarias. Luego puedo sentir estrés, ansiedad, abrumamiento. A todo esto muchas veces le llamamos dolor sucio, en contraste con el dolor limpio, que es la emoción primaria, natural y humana que viene con la experiencia. El dolor sucio es el que nos mantiene atrapadas en un círculo que nos estanca. Y en este caso, definitivamente no me convierte en la mamá que quiero ser. Además, ninguna de estas capas extra se siente bien. Y lo más importante, la mayoría de ese sufrimiento es innecesario. Si quieres repasar más sobre este concepto de dolor limpio y dolor sucio, escucha el episodio número 2, ¿qué hacer con las emociones negativas? Pero bueno, sigamos. Este patrón lo veo mucho, tanto en mí como en otras personas. Tenemos una emoción primaria, pero en lugar de permitirla, de sentirla, de dejar que se procese, la intensificamos añadiendo capas y capas de emociones negativas que nos alejan de nuestros valores y de la persona que queremos ser. Ahí es donde suelen aparecer el enojo, el estrés, el agobio, la depresión, la ansiedad y también algo muy importante, la resistencia. Hagamos una pausa aquí porque la resistencia es definitivamente otra capa. Resistir la emoción o la circunstancia, pensar cosas como esto no es justo, esto no debería estar pasando, él o ella no deberían comportarse así, es añadir más capas de sufrimiento. Es luchar contra la realidad. Y algo que he aprendido de Byron Katie es que cuando luchas contra la realidad, pierdes solo 100% del tiempo. Y cuando estoy en esa resistencia, luchando contra esa realidad, casi nunca muestro mi mejor versión. Ahí es cuando aparece lo que yo llamaría, entre comillas, mal comportamiento. Tal vez le grito a mis hijos, tal vez los evito y no tengo las conversaciones necesarias, o tal vez me quedo atrapada en la preocupación. Y después de reaccionar así, o de no hacer lo que creemos que deberíamos haber hecho, muchas veces añadimos todavía más capas, culpa, vergüenza, deseos de poder volver atrás, pensamientos como, ay, algo anda mal conmigo, o nunca voy a poder cambiar esto. Observa cuántas capas de emociones negativas podemos llegar a acumular y ninguna de ellas ayuda. La emoción primaria, el dolor limpio, es necesaria, es humana e incluso útil. Todo lo demás aparece cuando no estamos presentes, cuando no estamos observando nuestros pensamientos y nos dejamos llevar por ellos. Te cuento algo personal. Casi 4 años después de tener a mi segunda hija, nació mi hijo menor, el último. Y después de ese tercer embarazo, algo cambió mucho en mí. Mi cuerpo se sentía diferente, me sentía bien cansada todo el tiempo y todo eso me fue llevando a una tristeza bien profunda. No lograba conectar, no sentía que estuviera sirviendo o ayudando tanto como me gustaba. Había una mezcla de aburrimiento, de vacío, de falta de plenitud. Eso en sí mismo ya era difícil. Y ahí fue cuando empecé a añadir capas. Empecé a preocuparme por el futuro, incluso cuando nada estaba pasando en ese momento, mi mente se iba hacia el futuro, hacia adelante. Me preocupaba que no pudiera volver a ser la misma de antes. Recuerdo pensar que tal vez así se iba a sentir el resto de mi vida. Lógicamente sabía que no podía ser para siempre, pero emocionalmente no lograba ver un futuro distinto. Así que lo que empezó como tristeza y decepción lo fui cubriendo con más capas, preocupación, ansiedad y eventualmente depresión. No tenía ninguna enfermedad, estaba físicamente sana y ahí es donde entra otra capa más, la idea de que
no debería sentirme así. Pensaba que tal vez solo no estaba siendo lo suficientemente agradecida, que algo estaba mal conmigo por sufrir de esa manera. Y sin darme cuenta, seguí añadiendo capas. Y veo ese mismo patrón en mis clientas. Me dicen cosas como es que tengo hijos maravillosos, sanos, un esposo que es un buen hombre, tenemos lo suficiente para vivir y sin notarlo convierten su sufrimiento en algo que les da vergüenza. Se dicen a sí mismas que no deberían sentirse así, que otras personas la pasan peor y ahí otra vez aparece la resistencia. Y con ella, más capas. Y una vez más, lo que estamos haciendo es acumular emociones negativas. Porque si simplemente nos permitimos aceptar, por ejemplo, el aburrimiento o la tristeza o la falta de satisfacción, sin añadirle capas, nos mantenemos en un estado emocional mucho más saludable. Desde ahí empezamos a ver opciones. Desde ahí sí podemos avanzar. Puedo sentir la tristeza, puedo sentir el miedo o el aburrimiento. Lo que no quiero y lo que no necesito es ansiedad o depresión encima de ellas. Cuantas más capas añadimos, más sufrimos y también más estancadas nos sentimos. Y entre más capas hay, más creemos que nuestras circunstancias tienen que cambiar para poder sentir alivio. Y esa sensación es aterradora. Se siente como desesperanza, se siente como falta de poder, se siente como que estás atrapada, pero no es verdad. Cuantas más capas añadimos, más buscamos afuera algo que nos haga sentir mejor. Pero lo de afuera es inestable, impredecible y poco confiable. El cambio real ocurre dentro. A veces no queremos escuchar eso porque entonces vuelve a nosotros la responsabilidad. Pero en realidad es la mejor noticia que puedes escuchar, porque eso significa que no estás atrapada, que no tienes que esperar a que todo cambie para sentir alivio. Y aquí viene una pregunta muy poderosa, una que realmente puede detener este patrón. ¿Qué es apropiado sentir en esta situación? Hay un enfoque de crianza que me gusta mucho que dice que las consecuencias deben ser acordes a la situación. Por ejemplo, si un niño no quiere ponerse la chamarra y tú intentas convencerlo y aún así se niega, la consecuencia natural es que va a sentir frío y eso tiene sentido. Una vez que sienta frío va a aprender que sí quiere ponerse la chamarra la siguiente vez. No hace falta castigarlo, ni exagerar, ni gritarle. La experiencia misma le enseña. A mí me gusta pensar en las emociones de la misma manera. ¿Qué emoción es apropiada aquí? ¿Qué tiene sentido sentir? ¿Qué emoción puedo permitir procesar y dejar que circule por mi cuerpo? Tal vez sea aburrimiento, tristeza, decepción, desánimo. Y puedo estar dispuesta a sentir eso, porque sé que es parte de mi crecimiento. Estoy dispuesta a sentir incomodidad, dolor limpio, en lugar de seguir añadiendo ruido en forma de preocupación, resistencia, culpa, vergüenza, enojo, estrés o ansiedad. Porque todas esas capas extra vienen de pensamientos que no son verdad. Pensamientos que nos asustan, nos confunden y nos alejan de nosotras mismas. Así que cuando empezamos a verlos como lo que son, solo pensamientos, pensamientos opcionales, podemos soltarlos o encontrar razones para soltarlos. Bueno, ahora quiero que hablemos de las capas de felicidad, porque ya hablamos de las capas de emociones negativas, pero ¿sabes que también hay capas de emociones positivas? De esas emociones que todas queremos sentir. Felicidad, diversión, alegría, paz, amor, plenitud, entusiasmo. Aquí quiero recordarte algo. Todo lo que creemos desear en la vida, un cambio, lograr una meta, empezar una relación o cambiar una relación, una experiencia nueva, en el fondo lo deseamos por cómo creemos que nos hará sentir. Siempre estamos buscando una experiencia
emocional. No voy a desviarme demasiado en este punto porque podríamos hablar mucho más de esto, pero quiero que notes esto. No buscamos cosas, buscamos sentimientos. Y cuando empezamos a cultivar emociones positivas de manera intencional, cuando permitimos que se vayan sumando, pasa algo interesante. Debajo de muchas de esas emociones positivas hay algo más profundo, algo más estable, algo que no depende tanto de las circunstancias. Para mí, eso es el gozo. El gozo no es una euforia constante, no es una emoción intensa todo el tiempo. El gozo es más amplio, más duradero, más genuino. Cuando experimentas gozo, algo en ti como que se acomoda, algo se transforma, no porque la vida sea perfecta, sino porque tú estás más alineada por dentro. Y aquí es donde el concepto de capas vuelve a tener sentido, porque así como podemos añadir capas de sufrimiento, también podemos elegir añadir capas que nos sostengan. Veamos cómo se vería esto en la vida real. No se trata de eliminar las emociones difíciles para sentir algo bonito encima. Se trata de elegir capas que nos sostengan, incluso cuando la emoción primaria sigue ahí. Por ejemplo, puedo sentir tristeza y aún así elegir añadir una capa de compasión hacia mí misma. No cambiaría la tristeza de inmediato, pero sí cambiaría la forma en la que me trato mientras siento esa tristeza. Otro ejemplo sería puedo sentir miedo y añadir una capa de valentía, no porque el miedo desaparezca, sino porque decido actuar alineada con mis valores a pesar de ese miedo. Puedo sentir incertidumbre y elegir confianza, no en que todo saldrá perfecto, sino en que sabré responder a lo que venga. Puedo sentir frustración y añadir curiosidad, curiosidad por entender qué está pasando, por aprender algo nuevo, por crecer. Estas capas no niegan la experiencia humana, la enriquecen. Y cuando elegimos estas capas de manera consciente, empezamos a crear algo más profundo que solo momentos de felicidad. Empezamos a experimentar gozo, un gozo que no depende de que todo esté bien afuera, sino de que estamos otra vez alineadas por dentro. Y aquí quiero ser muy clara. No se trata de sentirnos así todo el tiempo. Eso no es realista. Se trata de saber que incluso en medio de la incomodidad podemos tener opciones. Podemos seguir añadiendo capas que nos desgastan o podemos elegir capas que nos sostienen y nos acercan a la mujer que queremos ser. Una de mis escrituras favoritas en el libro de Mormón dice que los hombres y las mujeres existen para tener gozo. Pero en mi juventud recuerdo alguien decir que eso no significaba que los hombres existían solo para divertirse. Y sin embargo, de adolescente sabía que buscaba diversión. O sea, lo primero que tenía en mente era qué vamos a hacer el viernes y el sábado. Y cuando esta persona señaló que lo que dicen las escrituras es que los hombres existen para tener gozo, pues a mí me pareció muy bien y me identifiqué, pero no creía que hubiera nada malo en divertirse y sigo sin creerlo. Al contrario, creo que la diversión es algo que debemos buscar. Y yo creo que de adolescente la diversión fue mi puerta de entrada al gozo. Porque para mí, como adolescente, e incluso ahora, la diversión significa conectar con los demás a un nivel más profundo, una conexión real. Divertirse para mí significa estar en el presente, como escapar del pasado, no pensar en el futuro, simplemente estar con mis amigos, reírnos a carcajadas y jugar de alguna forma. Eso es diversión. Y esa diversión puede llevarme al gozo si me lo permito. La diversión es súper, pero puede ser fugaz a menos que elijas añadir más emoción y llegar a ese gozo del que hablamos. Y creo que la mejor manera de hacerlo y la más fácil de lograrlo es a través de la gratitud. Así que cuando llegaba a casa después de alguna reunión divertida, simplemente agradecía por la experiencia. Oraba, agradecía por esa noche, por mi vida, por mi familia, por lo que había aprendido, por mi testimonio. Le añadí gratitud a esa diversión y me llevó al gozo. Y esto no se limita a la diversión. Puedes tomar casi cualquier emoción positiva, paz, amor,
conexión, satisfacción y añadirle gratitud y muy probablemente llegarás al gozo. El patrón es este. Empieza con una emoción positiva, añade capas, comienza con gratitud y el resultado es gozo. Porque escúchame bien, existes para tener gozo. Estás diseñada para ello. Eres capaz de ello y lo mereces. Invítalo a tu vida más intencionalmente. Y si este trabajo te parece difícil porque lo es, no estás sola. Desaprender patrones antiguos, formas de pensar y de reaccionar que llevan años con nosotras no es sencillo, pero sí es posible. Y aquí estoy para acompañarte en ese proceso. Antes de despedirme, quiero recordarte que todos los viernes estoy ofreciendo sesiones de coaching gratuitas. De verdad, quiero ayudarte a poner todo esto en práctica. Así que si sientes que este episodio resuena contigo y quieres explorar más cómo aplicarlo a tu vida, me encantaría ayudarte. Puedes registrarte para tu sesión si aún no lo has hecho en rociogomezcoach.com. Gracias por escuchar. Te deseo una semana hermosa, llena de conciencia, mucho amor por ti misma y ojalá mucho más gozo. Hasta la próxima.